El dolor no solo vive en el cuerpo, también se esconde en lo que callamos. En esta primera temporada, Más allá del dolor, abrimos un espacio para comprender, sentir y transformar. Bienvenidos a El Camino del Corazón. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer capítulo del podcast El Camino del Corazón, Más allá del dolor. Le quiero dar la bienvenida a todos los que están viendo esta transmisión y también la bienvenida a Lautaro y a Mauricio, a Mauro, para que nos presentemos. Mauro, ¿quieres partir tú? Partamos. Bueno, yo soy Mauricio Gateño, soy psicólogo clínico, llevo 15 años especializándome en dolor crónico y en fibromialgia. Y bueno, mi aporte va a ser como desde esa lógica y traer un poquito a la gente la posibilidad de que vayamos conversando desde distintas formas, experiencias, lo que significa transitar por el dolor. Y por el placer también, pues si al final todo tiene su positivo y negativo. Oye, qué buena paralelismo. Está bueno eso. Dolor y placer. Dolor y placer. Dale la vuelta. Hay que darle vuelta. Si no, pregúntale a los sadomasoquistas. Vamos a dedicar uno en un capítulo. Qué buena esa analogía. Como esa otra visión del dolor como algo placentero. No solamente el placer de sentirse plácido, sino que desde algo más de sentir dolor placentero. Sí. Bueno, hay un ejemplo ahí, yo creo que también es un poco el sentido del corazón, como ver el significado que le damos a una experiencia dolorosa. Por ejemplo, no sé, las personas que hacen ejercicio físico y que se sienten después al día siguiente con ese dolor de haber ejercitado el cuerpo, de haberlo llevado como un extremo, decir, y sí pude finalmente lograr este objetivo y mi cuerpo lo resintió, me lo está diciendo. Como es un dolor rico, ¿caché? Como que tuvo un sentido. Oye, ¿qué dijiste esta palabra en tono rico? Rico, ¿sí? Como cuando te hacen un masaje y te duele Iberhofer, sí, pero dale. No más. Oye, y bueno, el nombre del podcast, porque si bien es del dolor y por eso aquí hay... Bien. Momento, sigamos con las presentaciones, le faltó... sí era... Dale. Yo le doy el pase a la Su ahora, a un tipón, para que ella... Quiere a mí. Bueno, sí, este podcast fue creado como con una visión pensada en que podemos hablar de distintas aristas, lo que es el dolor y el placer y todo lo que vamos a estar comentando. Desde mi parte, yo soy profesional del área de la salud, fisioterapeuta, y me especialicé en los masajes, en algún momento en la masoterapia, en diversas técnicas, porque me llamaba mucho la atención lo que es el dolor y cómo aliviarlo, con otras técnicas también energéticas y luego más adelante con los aceites esenciales. Entonces, desde acá yo me estoy presentando, creo que de todos los colores y aristas que uno puede tener, acá me estoy ofreciendo desde el espacio de terapeuta, aromaterapeuta, entonces, y la parte espiritual obviamente. Entonces, desde ese espacio es que yo les voy a estar compartiendo toda la visión y todo lo que se puede aportar en relación al tema del dolor. Así que eso, creo que los demás aportes los vamos a ir comentando entre medio, y para seguirle doy el pase al lado. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Lautaro Pérez, soy licenciado en kinesiología y me dediqué mucho a la parte de la biomecánica. También tengo como de un tiempo a esta parte me estaba especializando más en lo que es la aromaterapia y la aromatología también, como dedicándome mucho a eso desde la parte física, fisiológica, cómo nos afectan los aceites esenciales, cómo nos afectan también las sensaciones.
si bien como que mi carrera, mi deformación profesional ha sido mucho desde el aspecto físico-técnico, porque una de las áreas que más me gustó dentro de la universidad ha sido la biomecánica. Algo que me ha atraído mucho en la vida ha sido las sensaciones y las emociones, porque es como, yo no sé si a ustedes les pasa, pero la materia que más les cuesta, como que uno más empeño le pone, como que por ahí va. Entonces, No, cuando uno lo toma como un sentido como de desafío, como de crecimiento, claro, pues como que uno le pone más esfuerzo y al final es donde uno más destaca, pues como que hay una relación entre dolor y crecimiento, como lo hablábamos hace un poco. que, y de hecho, te tengo una pregunta, Mauro, que estábamos conversando entre bambalinas. Es una pregunta secreta que había con respecto. Por hacer la pregunta, a ver cómo contestaba, pero ya bueno, vamos a... Sí, es que la tenía preparada, te la tenía lanzada. Es que estábamos hablando sobre qué es el dolor, ¿verdad? Existe una definición clásica, yo no sé si es que ahí la pueden buscar, la definición fisiopatológica del dolor. Yo como estoy con el tema de la grabación. Pero hay una definición clásica que es del dolor, y esa definición, por lo menos que a nosotros nos enseñaron, o por lo menos que a mí me enseñaron en la universidad, en el momento es como que, te estoy hablando de hace mucho tiempo, que nos hablaban mucho de que tiene que haber un estímulo doloroso, que tiene que haber un aspecto físico dentro del dolor, tiene que haber un recorrido para que después nosotros podamos evaluar a través de nuestra experiencia, de nuestros circuitos, de nuestros receptores y principalmente de nuestra experiencia, pudiéramos valorizar el tema del dolor. Si fue intenso, si fue un piquete, si fue irradiado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Mira, ajá, dale. Sí. no estoy tan de acuerdo. ¿Tú tienes ahí la definición? Sí, justo estaba buscando en Google y sale: dolor es una sensación desagradable que indica un daño real o potencial. Es la razón más común por la que se busca atención médica. Y el dolor tiene componentes emocionales, sensitivos. Eso. Se puede clasificar como agudo o crónico, moderado o severo. Puede ser intermitente, puede ser constante. De hecho, Como que tiene como distintas formas. y Mira, según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, el dolor es una experiencia sensorial y es desagradable, asociada o similar al daño tisular o real potencial. Ahí está mezclar daño tisular, se entiende como un daño físico, pero también habla de la parte emocional y sensorial. Exacto. Pero ese es como el procesamiento del dolor, porque siempre se habla como de un inicio de un daño físico o de un daño tisular, y eventualmente igual por temas de clasificación el dolor se puede clasificar en, como decías tú, en agudo, en crónico, en irradiado, en difuso, hay varios tipos de clasificaciones que tiene el dolor fantasma, que también existe, que es un dolor que algunos lo describen como punzante de un miembro que no está. Son las personas. Claro, cuando te amputan una pierna, un brazo y la persona sigue como sintiendo ese dolor a pesar de que ya no está ese miembro. Claro, le apuntan el brazo entero y está sintiendo y tiene sensaciones en la mano faltante, en la mano, que es extremo, ni siquiera en el muñón. Claro. Entonces ahí le preguntas de dónde se origina el dolor. O sea, como... Sí, pues eso es un punto, porque ahora que lo pensamos, podríamos pasarse como a la paradoja de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? A eso quería llegar, ahí va mi pregunta. ¿Por qué? Porque en la definición aparece como que el dolor es tiene que haber un daño tisular, tiene que haber un daño propiamente tal. Pero nosotros en la experiencia estamos viendo de que puede
partir primero por el procesamiento y después la sensación. Y la sensación la podemos ubicar en cualquier parte del cuerpo, independientemente del daño adicional. ¿Sabes que hay una cosa? Ahora que lo pienso, pensemos en un feto que se está gestando y tiene un cordón umbilical con su madre. La madre es la primera que le provee la sensación producto de lo que está experimentando la mamá. De alguna manera la madre es la receptora externa, ella tiene un procesamiento y eso se va hacia el bebé y el bebé también lo interpreta, pero a partir de la interpretación que le dio la mamá y el estímulo externo que vivió la mamá. No sé si se entiende la lógica. Claro, no, sí, exactamente. O sea, aquí no hay una experiencia previa, sino que Claro. es un procesamiento el que se hace inicialmente. ¿Y qué es lo que pasa? Que antes estábamos hablando entre bambalinas con respecto a este tema, y se daba mucho el ejemplo de que habían situaciones que te generaban dolor, ¿verdad? O sea, habían dolores que generaban emociones, perdón. ¿Cierto? Sí. Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama este síndrome, pero son de estas madres que enferman imaginariamente a los hijos para llamar la atención? Creo que es como Munchausen, una cosa así. Sí. Habría que buscarlo. Sí, habría que buscarlo, pero tiene que ver mucho con que las madres, para sentir validación, hacen que se enfermen no hacen que se enfermen los hijos, sino que pasan a sus hijos como si fueran enfermos y los pasan de clínica a clínica y de cosas así, para ellas tampoco sentirse mala madre. Pero eso les va provocando, creo, que va provocando la sensación de enfermedad también al niño. O sea, claro, al final hay un acto de amor, creo yo, como que al final eso habría que analizarlo, como la necesidad de sentirse amado o de amar, en esta lealtad que uno le tiene a ese ser amado, produce desde el imaginario crea una realidad, tanto emocional como somática, como biológica. Entonces ahí hablamos del dolor también como un acto de amor, incluso. Y sí, puede ser una forma. Ujú. Qué interesante. Claro, y ahí se puede uno un poco profundizar en qué representa el dolor, en el fondo, porque tiene mucho significado hoy. Por ahí hablaste del entrenamiento físico, que si hay dolor es porque funcionó. Claro, se siente. Claro, o sea, si a mí me dolió es porque el entrenamiento estuvo bueno. O el dolor puede que también represente placer para otras personas. Claro, parece que ahí lo que dice Lau es cierto, tiene que ver con la forma de procesar o interpretar el estímulo, que capaz que podamos definirlo en un principio de una manera como más general, como agradable o desagradable, producto de la interpretación que le da la persona. Y que capaz que el dolor se sienta como, no sé, desde el asco o desde una amenaza, desde el miedo, como de todas las emociones básicas. Oye, bueno, y toda esta solución también nos lleva a algo. El por qué estamos haciendo esto, porque estamos en el tema del podcast, por qué estamos participando y qué es lo que queremos aportar. Eso es una buena pregunta. Por ejemplo, no sé, Sule, ¿tú cuál es el tu por qué estás en estos momentos hablando de este tema y creando este espacio también? Ajá. Sí, genial. Por ahí lo tengo. Salió algo en una de las conversaciones y creo que yo vi como mi familia bastante dolor físico. Y por mi parte, yo recuerdo mi infancia siempre con dolor físico, o que me dolían los huesos, o las articulaciones, o ya más grande muscular, la tensión física de, no sé, cuando entré a estudiar a la U. Entonces representa para mí una sensación conocida, que me es desagradable. Yo no siento eso como, ¡ah, qué rico el dolor del ejercicio! No, para nada. Pero sí es conocida.
Y creo que por eso es que luego yo me especialicé en la masoterapia y en los masajes descontracturantes y el masaje tailandés. El alivio. El alivio y ir a la fascia muscular y poder trabajar con cadenas musculares, pero principalmente el alivio del dolor. Creo que tú ves como el reflejo de pronto de tu profesión, pero viene por algo que fue una inquietud para mí, algo así como, no sé, la materia que no me iba tan bien, entonces yo le empecé a poner más atención, y en este caso era el alivio del dolor, entenderlo, en algún punto esa parte física, porque me especialicé y trabajé mucho haciendo masaje, yo sentía que quedaba al debe. Y por eso es que yo empecé también a meterme en otras áreas como herramienta terapéutica profesional, pero también en mí, poder ir a profundizar, porque está el dolor físico, pero luego te das cuenta que eso representa más cosas, más dolores, más cosas que tú viviste, que puede ser un dolor físico, un golpe, pero además puede ser un dolor del alma o todo lo que es el cuerpo emocional. Entonces creo que desde mi aspecto partió, ¿cierto?, como una parte personal, porque era lo que yo iba viviendo, lo que yo vi en mi entorno y lo que a mí me flipió. Así, a mí me encanta el masaje. Desde chica yo lo hacía de manera natural, entonces acercarme a alguien es como también una demostración de amor, como de un masajito y que la persona se relaje y se alivie el dolor. Es como, siento que te cambia todo, te cambia la perspectiva del mundo si tú puedes sacarte un peso del dolor de encima. Sí. Qué interesante esa visión. Qué bonito. Sí, es súper bonito porque en sí siempre el alivio y el dolor estuvieron acompañantes en tu vida de alguna manera. Como, Sí, recuerdo como, mira, infancia que mi papá poniéndome como compresas calentitas, sé que compresas, planchando con una camisa de algodón y poniéndome así y mientras tanto me planchaba otra, entonces era como, no sé, un momento de amor. Que él hacía esa técnica de fisioterapia. sí, cualquier lo necesite con una compresa, pues. Y Mauro, en tu caso, ¿cuál es tu propósito también en este podcast también? ¿Y qué es lo que te llevó también al tema del dolor? Porque tú vienes del área de la psicología y como habíamos visto, la definición de dolor está más abocada a la parte física. Sí, y eso es un punto que al final es como la fibromialgia es todo un fenómeno como desentendido, como poco valorado incluso en la comunidad médica, incluso en la psicológica, como que no hay tanto conocimiento. Y yo creo que, como desde mi experiencia personal, creo que como dice la SU, como yo creo que las experiencias personales igual marcan desde donde uno busca un propósito o su propósito. Yo el tema de la fibromialgia como que llegué como al azar y después le di como un sentido como en retrospectiva. Pero desde la infancia, como desde los 8, 9, bueno, yo soy un buen bajo de estatura, pero cuando era chico, de edad, mis viejos empezaron a cachar de que estaba muy bajo en relación a mis compañeros, a mis pares. Entonces me llevaron al endocrinólogo y cacharon que efectivamente me hicieron la T4, la T5 y cacharon de que podía quedar más chico. Entonces me hicieron un tratamiento para el crecimiento. Me pusieron hormonas del crecimiento y toda la parafernalia. Y la cosa es que empecé a crecer más rápido y no sé, pues a los 9, 10 años, loco, estaba ya con una estatura como, no sé, de 1,60 m, 62 Es por la GTA, por la hormona. hormona. Sí, por la hormona GTA que te hizo eso. Entonces, claro, pues me veía de 10 años, pero parecía un loco adulto. Y al final tenía como una percepción muy, muy extraña, porque en muy poco tiempo me vi de niño a alguien que se ve como adulto y que entre mis pares también me sentía raro, pues. Después pasó como el periodo de la adolescencia, donde mis compañeros empezaron a crecer
y yo me quedé chico. Te quedaste ahí. Entonces al final como que a lo largo de mi vida creo que experimenté como esta sensación de no encajar, como de bizarro, como bicho raro, ¿cachai? Y creo que eso sí generó elementos traumáticos, ¿cachai? Como yo tuve una infancia súper linda, tengo una familia hermosa, me sentí súper acompañado, entonces tengo como esa línea también de una familia muy linda, amorosa y que de alguna forma cubrió muchas de mis necesidades, pero por otra parte experimenté ciertos elementos traumáticos en términos de mi crecimiento, como que hubo una parte mía que se quedó como paralizada en mi niñez, en mi infancia, producto de este crecimiento físico. Claro. Bueno, creo que Crecimiento a la fuerza que te impidió de pronto vivir ciertos procesos que corresponderían a la edad. exacto, ¿cachai? Entonces, física y psicológicamente generó como una especie como de contradicción, un trauma, y creo que a lo largo de mi vida, creo que por algo elegí psicología, como poder tener más elementos para entenderme a mí y entender como esta realidad social y familiar, y viendo después cómo llegué como psicólogo a la fibromialgia, que fue como producto de que estaba haciendo una búsqueda de tener un lugar para atender y una amiga me dio el dato de su pololo, actual esposo, que tenía una clínica traumatológica. Él atendía a muchos pacientes con fibro y empezó a darse cuenta de que había elementos de personalidad, de historia, y empezamos a atenderlo de manera interdisciplinaria con su kinesiólogo, yo como psicólogo y él como traumatólogo. Y ahí noté de que hay muchos elementos de trauma no elaborados en los pacientes con fibromialgia que generaron dolor por la falta de elaboración del trauma, más que la situación traumática en sí. Y en la medida que se abordaban, se resignificaban desde un lado amoroso en la terapia, generaban un impacto positivo en la sintomatología física. Y ahí es un tema que hay que tratar en profundidad. Yo creo que vamos a tener un capítulo directamente con respecto a eso. Bueno, el capítulo de hoy en realidad es hacer la apertura de este espacio, pero también es un poco presentar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a presentar, qué es lo que vamos a estar desarrollando. Entonces vamos a estar desarrollando, si bien el dolor, el placer. Oye, Milau, pero te está faltando tu... Eso te iba a decir, yo te estaba saltando, te estoy como... Sí, está bien, No te escapes. Bueno, no, pero continuando un poco con esto, vamos a ir desarrollando estos temas. En mi caso en particular, uno de mis propósitos dentro de estar acá tiene que ver con que bueno, como tú dices, yo le llamo a esto de formación profesional, no le llamo formación profesional, porque uno llega a la profesión básicamente por sus vivencias. O sea, es bueno llegar a la profesión, o es lo más natural que tú llegues a una profesión mediante las cosas que a ti te gustan. O sea, si te gusta una cierta área y tú dices, oh, mira, y quiero dedicarme a esto el resto de mi vida, pero pasa muchas veces de que tú llegas a tu profesión o a estudiar lo que estudiaste, no a tu profesión, porque no todo el mundo se dedica a lo que estudió, pero uno llega a través de no solamente lo que le gusta, sino que lo que padece, que lo hemos comprobado. Entonces a mí me pasó que yo tuve un accidente a los 15 años. Un accidente en el cual me golpeé en la espalda y tuve varias pequeñas como microfracturas dentro de la espalda. Tuve fracturas y microfracturas. Las fracturas se recuperaron, pero yo tuve un mes que para mí fue atroz, porque no podía moverme, pero principalmente no tenía sensaciones en las piernas. Pero no era porque hubiera un daño, o sea, sí había un daño
en la médula y cosas así, pero no era un daño tan grave, sino que era por un proceso inflamatorio que eso hacía que los nervios, y eso lo entendí después cuando efectivamente entré a kinesiología y empecé a estudiar y todo eso, y por eso me empezó a traer la kinesiología, porque desde ese entonces yo he tenido temas con dolores que son, yo le llamo un dolor silencioso, un dolor mudo, que siempre está ahí, pero no siempre está hablando, no siempre aparece. De repente estoy, no sé, estoy conversando con ustedes y me empiezo a mover y es porque estoy ahí reajustándome porque me empezó a doler la costilla o me empezó a doler porque las costillas están unidas a las vértebras. Entonces esas posturas de repente empiezan a generar inflamación y empieza a doler la unión de la costilla con las vértebras, todas esas cosas. Entonces de alguna manera como siempre he vivido con esa sensación de dolor, bueno, desde los 15 años, que en la actualidad es casi la mitad de mi vida, un poquito más de la mitad de mi vida actualmente. Y siempre voy a vivir con esa sensación. Igual, debo decir que yo llegué a la kinesiología y la kinesiología no pudo satisfacer mis necesidades de conocimiento y por eso me dediqué mucho también al aspecto emocional, al aspecto fisioterapéutico y al aspecto psicoemocional. Creo que la combinación fue la que me llevó a entender un poquito más esto. Y de hecho, los aceites esenciales en este caso fueron los que me llevaron también a aliviar. Porque a mí no soy una persona que me puedan hacer masaje en la espalda. Porque tengo descargas así constantes. Entonces imagínate que tú llegas con un toque un poquito más profundo, aunque no sea tan profundo, pero un poco más, entonces eso aumenta la descarga, entonces aumenta mi incomodidad, mi sensación, el calambre, la sensación de enrojecimiento en las piernas, cosas así. Yo cambié. Por una desregulación sensorial que tienes tú a nivel físico. Entonces, en general, el masaje con la presión normal a ti te genera o dolor o, no sé, cosquilla, bueno, alteraciones. Alteraciones, porque yo diría que el dolor para mí ha sido como algo. Yo soy súper exagerado si es que yo me corto un dedo, me pego en el pie, ¿cachai? Pero al igual existen los dolores tienen modalidades. Y creo que esas modalidades nosotros tenemos distintos umbrales para cada modalidad. Claro. De hecho, eso se ve. ¿Podrías poner un ejemplo? Lau? No es lo mismo la sensación de dolor al quemarnos, que es que hay una destrucción de los receptores de la piel a pegarnos en el dedo del pie. La sensación y como nosotros lo codificamos es distinta, entonces se le llaman modulación. O por ejemplo, no es lo mismo quemarse a tener una 15, en donde hay una destrucción de tejido conectivo que serían ligamentos o cosas por el estilo. Entonces las sensaciones son distintas, entonces se les llama modulaciones distintas, ¿verdad? Al igual que los agentes físicos que nos generan dolor pueden ser distintos. Tenemos quemaduras químicas, compresiones, estiramientos, que en definitiva todos esos van también al daño tisular, pero nosotros lo modulamos de distinta manera. Claro. Hay personas que, ponte tú, tienen esa como desconexión entre el estímulo, cómo lo procesan y lo que les genera en el cuerpo. Ponte tú, no sé, se meten la mano al fuego y no tienen dolor. Claro, a mí me pasa en menor medida que, por ejemplo, para mí los calambres no son como el calambre hormigueo, sino que vienen sí o sí con calor, con aumento de temperatura en la zona.
Ya. Entonces viene una sensación. Entonces ahí ya por el tema del... Lo que pasa es que nosotros no nos imaginamos la médula ósea, que es este cordón nervioso que existe en nuestro cuerpo. Y en la médula ósea tiene dos vías, que es entrada y salida, input y output. El output es lo que nos mueve y el input es lo que nosotros sentimos. Nosotros necesitamos uno para hacer el otro. Tienen una correlación. O sea, nosotros necesitamos sentir el piso para poder movernos, para poder caminar, ¿verdad? Porque si no, las personas que no sienten, no tienen sensación del piso, andan golpeándolo, ¿verdad? Como cuando se te duermen las piernas. Como cuando se te duermen las piernas, exactamente. Entonces, la médula está dividida en dos. Todas las fibras que van por adelante de la médula son las motoras, por adelante nos movemos, y todas las fibras que van por detrás o por posterior de la médula son las sensoriales. Yo las que tuve dañadas fueron principalmente las sensoriales, porque el golpe fue por atrás. Entonces generalmente cuando nos caemos de espalda o cosas así, tenemos cierta descarga sensorial que sí o sí se va a ver alterada. Entonces, oye, era ese... ¿Sabes lo que estaba cachando? Como a partir de el relato de por qué estamos haciendo el podcast y cómo ha influido nuestra experiencia personal. Al parecer como que hay una forma de búsqueda a ciertas respuestas o a resignificar como experiencias personales dolorosas, ya sea desde lo físico o desde lo emocional, pero hay una búsqueda de poder abordarlo, como resignificarlo, como experimentarlo de una forma diferente, como un aprendizaje, ¿sí? Como también una búsqueda de propósito. Entonces igual es bueno como darles a las personas que nos están escuchando el por qué le pusimos el nombre, como por qué se llama el camino del corazón, la importancia del corazón en todo sentido de la palabra, po. Claro. Y sabes, Ger, lo que me gusta del nombre, que si bien el tema es del dolor, y ahí vamos a separarlos por temática en distintos capítulos. El nombre alude no a hablar del dolor y que necesariamente sea ese el tema, que si bien lo es, pero no le queremos dar el foco específico al dolor, sino a cómo hacer un cambio. En relación a lo mismo que hablaba, de que a los tres nos llamó la atención primero el entendimiento del dolor y luego cómo se interpreta y cómo se vive y cómo se da este cambio, este switch que lo estás viviendo con él, pero generar un alivio y conectarlo pronto con el placer o con otro significado. Es por eso que no se llama el podcast de el dolor, no sé, o fibromialgia, para poner un diagnóstico tampoco, sino que es el camino al corazón, primero para que muestre o dé alusión a algo más cálido, más bonito, ¿cierto? Y no darle el enfoque a algo con algo negativo o poner la energía a algo negativo, sino que queremos que la energía se ponga en algo positivo, y eso es lo que queremos, que al término de cada capítulo del podcast te quedes con eso, más que juntémonos y hablémonos de cosas dolorosas de la vida. Pero sí, la bajada de este podcast que se creó, que es el camino al corazón, es más allá del dolor. Entonces ahí se entiende más de cuál es el enfoque que queremos darle desde nuestras perspectivas en relación a la parte física, al entendimiento psicológico y los traumas, y también desde la parte de el trabajo emocional con aceites esenciales, bueno, y otras cosas más que pueden ir saliendo. La intención es esa, desde que todos nos quedemos con algo más allá desde que solo identificarnos con algo doloroso. Yo creo que ahí la Su dio un punto súper importante, que es como el sentido de por qué creamos este podcast. La idea es que ustedes se puedan quedar con una sensación de qué puedo hacer con cada uno en su vida, capaz que esté experimentando alguna experiencia dolorosa, pero lo importante es como tener la fe, como una esperanza activa de que ese dolor tiene un sentido y que lo podemos aprovechar de manera positiva. Y el corazón, que es como el camino del corazón, es como el corazón a veces se ve, se escucha como desde lo cliché, como desde lo cursi aparentemente,
pero el corazón siempre ha estado relatado en la historia del ser humano como desde la intuición, como desde la sabiduría, como, oye, toma la decisión desde el corazón, no desde la cabeza, como que hay una parte de uno que tiene como una sabiduría intrínseca y el corazón, no sé si ahí Lau lo puede hablar, pero el corazón es nuestro músculo principal para poder vivir, más que el cerebro. Lo último que se elimina antes de morir es el corazón. Entonces, pasa más información desde el corazón, desde y hacia el corazón al resto del cuerpo que del cerebro. Entonces, ahí como Lau lo podría explicar como si que puede de la parte biológica. Sí, hay una parte súper interesante de que el corazón sigue latiendo después de la muerte cerebral. Eso nos indica algo que también estamos hablando de que el corazón es uno de los órganos que primero se desarrolla también. Mm, De hecho, el corazón, cuando no está modulado por el nervio vago, esto yo lo encontré así, a mí me explotó la cabeza cuando lo escuché. El nervio vago no llega al corazón a darle actividad, sino que lo que llega al corazón es para disminuir su actividad, porque el corazón tiene una musculatura contráctil que ya de por sí, y tiene un circuito, de hecho tiene un circuito nervioso interno que está por el marcapaso, la red de... Se me olvidó el nombre, el apellido del caballero que le dio el nombre a la red nerviosa del corazón, de la cual, bueno, del corazón, sí, el señor corazón. Pero todos estos mecanismos hacen que el corazón, cuando nosotros estamos en el desarrollo fetal, empiece a palpitar a todo lo que da. O sea, creo que palpita como a 180 o 200 bits por segundo. Entonces es muy rápido, imagínate. Y lo que hace es que el nervio vago, cuando se empieza a desarrollar todo el sistema nervioso, llega y esto es a manera visual o esquemática, porque no es que llegue y diga hola, ¿cómo estás? Sino que, claro, como que llega y empieza a disminuir la frecuencia cardíaca a una frecuencia más normal. Como que lo regulará. Lo regula de alguna manera a través de los neurotransmisores, catecolaminas, etcétera, etcétera, pero como que llega y le empieza a bajar, entonces empieza a disminuir la frecuencia cardíaca a una frecuencia más normal para un recién nacido. Entonces, de alguna manera, claro, hay una... Cuando hablamos del corazón como en términos fisiológicos, claro que es uno de los órganos más importantes recubierto en esta bóveda que la evolución nos dio para proteger algo importante, esta reja. el cofre del tesoro, po, es como el... tesoro, claro. Pero también nos dio esa capacidad de que yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando les duele algo emocionalmente, les duele el corazón, les duele el pecho. Sí, po. O sea, por ejemplo, la angustia, así como se viene como una sensación corporal de opresión en el pecho, por ejemplo. Sí. Ajá. No sé, cuando uno siente ansiedad, lo primero que ocurre es una aceleración de las palpitaciones o de la frecuencia cardíaca. Y es porque incluso si uno lo mira de manera literal, se acelera el corazón, es porque hay una proyección a lo que está ocurriendo en el futuro. ¿Sí? Como que uno, como en alta velocidad en un auto, visualiza lo que va a pasar en el futuro, es acelerar el corazón. Exacto. Hay una relación directa entre lo psicológico y físico. O sea, hay investigaciones que, por ejemplo, demuestran que si uno tiene un pensamiento catastrófico, se interpreta como si estuviera realmente pasando. Como que ahí el corazón no distingue si es falso o verdadero, si es real o imaginado. Como que entre lo que uno piensa cerebralmente, neurológicamente, le llega la información al corazón de que realmente está ocurriendo, con todo lo que químicamente eso genera. Hay una investigación que siempre se cuenta en la... O sea, de hecho,
Yo fui profe también universitario y se lo escuché a otro profesor, pero a mí también me lo contaron cuando yo fui alumno. Que es esta típica investigación de que a un niño que tenía cáncer le hicieron que imaginara de que sus células eran como las X-Wing de Star Wars, ¿sí? Y que mataban a las células cancerígenas y eso permitió de que el tumor disminuyera y que pudiera ser operable, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que siempre se contó como hay una investigación. Yo siempre lo consideré una exageración. Nunca lo investigué si es que realmente existe esto, pero yo creo que todo el mundo lo escuchó de alguna manera. Entonces ahí hay un reflejo del circuito inverso, que desde la parte mental afecta a la fisiológica. Exacto. Tipo. Y no como esta vía del dolor que nos dice que desde la parte fisiológica modula la mental. Que sería Al parecer hay como un diálogo, como sí. se van ahí como hablando, dialogando y vas a hacer diálogo, puede ser una discusión. bueno, nos mire. El carácter del diálogo puede ir variando, pero claramente hay una conexión ahí. Sí. Bueno, igual en una conversación, cuando uno está en pareja con un amigo, amiga, la cosa tampoco puede ser idílica y que todo resulte como perfecto. A veces tenemos momentos de confrontación, de crisis, de discusión, y como que eso también permite que la relación sea más genuina también, como que posible que sea todo. Y de hecho, otro ejemplo muy, muy particular que se está poniendo mucho de moda con respecto a ese circuito inverso es, por ejemplo, el tema de la depresión. La depresión está muy asociada al tema de dolores inflamatorios, en general, inflamación nerviosa, dolor de cabeza, etc. Dolor estomacal, sistema inmunológico, que en algún momento nosotros hablamos del sistema inmune. Bueno, hablamos de sistema inmune deprimido. Inmune deprimido. Claro. Sí. Claro, ahí ya te está diciendo. Algo te está diciendo la cosa. Y por eso es que se aborda mucho lo que son los dolores con los aceites esenciales. O sea, hay un médico en doTERRA que creó una técnica donde tú aplicas aceites esenciales, que puede sonar muy sencillo, con un masaje rico en la columna, la planta de los pies, pero eso va a que de manera profunda bajen tus niveles de estrés, porque ya está todo el sistema alterado. Entonces eso desencadena un montón de cóctel hormonal que va a afectar tu cuerpo y que también se va a inflamar. Entonces otro de los beneficios de esta técnica que le aplican los aceites es bajar los niveles de inflamación, que a lo mejor va a traer por... ¿Qué pasará ahí con el olfato? Y como cuando uno inspira el aroma o se lo aplica a nivel dérmico, ¿cuál es la relación y el impacto que genera directamente biológico y como psicológicamente? A mí me gusta como el beneficio de inhalarlo. Cuando tú haces la técnica, de hecho, no pones un difusor, porque al poner el aceite en la espalda, se va a expandir y tú vas a estar inhalando. Entonces, tiene el beneficio de que ingresa por la piel, pero al mismo tiempo va teniendo el estímulo olfativo. Van a trabajar en conjunto el aceite que va a ingresar y se va a ir por tu sistema circulatorio a el aceite que ingresa por la piel, y el aceite que ingresa por el olfato, los nervios olfativos se van a tu sistema límbico. Entonces ahí también hay una regulación de hormonas, de neurotransmisores que se van a ir regulando. Los aceites que, por ejemplo, van a calmar tu mente, la parte emocional, pero también al aplicarlo se van a ir por tu cuerpo y se va a ir a distintos lugares para ir regulando de manera profunda el sistema nervioso, principalmente. Entonces, esta técnica son 8 aceites, pero va trabajando por 2 pares, o sea, por pares. Como que un aceite va a trabajar, por ejemplo, la desinflamación. Uno va a ir de manera más suave y el segundo aceite va a ir de manera más profunda. Y esa es la lógica para los que trabajan el bajar los niveles de estrés y calmar. La desinflamación, el sistema inmunológico, porque se va a ver deprimido. ¿Ya? Si tiene una persona mucho dolor constante, eso va a afectar su sistema inmunológico. Si está con mucho estrés, también
Entonces va a ir 2 aceites a fortalecer eso, y el otro aceite que también trabaja la homeostasis, entre otros los beneficios, y es lo mismo que tu organismo, el organismo de por sí ya va regulándose de manera orgánica, pero eso es un aporte para que la homeostasis o el equilibrio constante que se va buscando, porque no es que se mantiene en equilibrio, pueda efectuarse de mejor manera. Y por eso es que me gusta esta técnica. No es que quiera hablar de la técnica, sino que en sí va a trabajar 4 pilares que se van a ver afectados si tú sufres de un dolor constante. Ya sea físico, ya sea emocional, porque tal vez estás en un duelo, alguna separación. El cuerpo lo va a identificar como un dolor, más allá de cuál sea el origen. Va a sentirse de la misma forma, ya sea que sea un dolor físico o que sea un dolor emocional. Ahí me hiciste acordar un día que viniste a mi casa a hacerme un test. ¿Te acordáis de qué aroma necesitaba producto de lo que estaba viviendo? Y fue Era el rastreo neuroemocional. el rastreo neuroemocional. Y ahí fue como todo un proceso de descubrimiento a partir de aromas que me hacían más sentido de una manera intuitiva al respirarlo, al inhalar y llegar a llegar al Cher. Do you know what I mean with cheers? Somos compañeros de olfato. Ayudándote a oler. Ayudándote a oler, acompañándote en tu dolor. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay un tema ahí súper interesante y que también aborda un poco también el tema del podcast directamente, que nosotros tenemos sistemas primitivos de protección. El dolor es un sistema primitivo de protección también. O sea, sin el dolor hubiéramos muerto todos los cavernícolas quemados en la hoguera, porque es muy atractivo el jueguito y estar ahí cerca y de repente te dices, güey, hace frío. Imagínate que tapado con un taparrabo, te metí directo a la hoguera. Pero el dolor permitió que nosotros como especie también sobreviviéramos. Y otro aspecto que también nos permitió sobrevivir son los aspectos reflejos de nuestro sistema nervioso y la conexión directa con la parte externa con nuestro sistema nervioso son los nervios olfativos. Los nervios olfativos están directamente conectados con el medio. O sea, nosotros tenemos a través de una plaquita acá que se llama lámina cribosa, salen nervios hacia el exterior, o sea, hacia la cavidad nasal superior, y esos nervios lo que capturan son estos elementos químicos que están flotando en el aire, y estos se procesan y van directamente a nuestros ganglios basales. Mira, o sea, hay que considerar que uno puede quedar sin ver, puede quedar ciego. Ajá. Puede quedar sin audio, sin visión, incluso sin la sensación de la piel, pero si no podemos perder el olfato, pero esta vía es la que nos permite respirar. Entonces como que al final se vuelve como una de las más básicas, porque de alguna manera incluso es la más, dicen que es la más, no sé si ahí me puedes corroborar, Clau, dicen que es como la más antigua. Uno puede evocar recuerdos de la infancia, la primera infancia, gracias a olores, por ejemplo. Hagamos un ejercicio. A ver, Por ejemplo, si vas a hacer el olor, darme mi primer pañal, el olor de... y de hecho es divertido porque para los que han tenido niños o los que han estado cerca de niños en sus primeros meses, su primera caca no huele a caca. Entonces, es como una mezcla entre el lácteo, porque imagínate que ellos tampoco están en tema de desarrollo inmunológico, entonces su flora intestinal es distinta, no metabolizan de la misma manera. Es como cuando te dicen de que el olor de los bebés es un olor distinto, es un olor especial.
porque el sistema inmunológico de la piel es el que come las bacterias y esa, ¿cómo se llama? Esa degradación de las bacterias es lo que genera nuestro olor corporal. Entonces, porque tu sistema inmune es distinto al mío, es que cada uno de los dos tenemos distintos olores, porque reaccionan de distinta manera. Pero hagamos un ejercicio sencillo y después lo explicamos por qué. Cerramos los ojos, ¿verdad? Entonces, respiramos profundo independientemente de lo que estemos oliendo, si tenemos un té en la mano, si es que tenemos algún mate, un café o lo que sea, independientemente de eso, respiremos profundo y hagámonos conscientes de nuestro cuerpo. Respiramos con normalidad. Y ahora vamos a ir a nuestra niñez, a un momento feliz de nuestra niñez. Lo vamos a asociar con una sensación corporal, con un color y, ¿por qué no, con un aroma? Respiramos profundo, exhalamos, retenemos esta memoria y lentamente nos vamos haciendo conscientes del espacio actual y vamos volviendo. Muchas veces, y esto es un tema casi de patrones, muchas veces nuestras sensaciones, si es que nosotros, las personas que nos están escuchando, hacemos una evaluación. De hecho, vamos a hacer una evaluación aquí. Esto es una sorpresa que tenemos para ustedes, pero queremos hacer que todas las personas sean parte del podcast. Entonces vamos a estar haciendo preguntas y cosas por el estilo, y vamos a tener un formulario para que también nos ayuden a hacer nuestras historias e investigaciones con respecto al tema del dolor. Pero te apuesto que de todas las personas que escuchan esto o que hicieron este ejercicio, si es que nos escriben ahí en los comentarios, ya sea en Facebook, WhatsApp o Spotify o YouTube o lo que sea donde nos estén escuchando, se vieron en sí en un día soleado. Uno. Sí. Se vieron en un día con calor. Dos. Es muy probable que se vieran en un día de playa, ¿verdad? Lo más probable es que también el color o el filtro hubiera sido naranjo o sepia o un poco amarillo. Y el otro punto es que los olores eran cítricos. No sé. Cítricos o dulces, tipo mandarina. Puede ser, ahí tienes un olor dulce. Y es porque nosotros tenemos un circuito mental en donde nosotros tenemos distintos núcleos para los sistemas, para los receptores, de tacto, para los receptores auditivos, para los receptores de gusto, olfativos, tenemos distintos. Pero el receptor olfativo se separa físicamente de los otros núcleos y es mucho más grande. En comparación, anatómicamente es mucho más grande y se separa de los otros núcleos en el ¿cómo se llama esto? Bulbo olfativo. No en el bulbo olfativo, sino que en el puente donde llegan todos los nervios. El tálamo. El tálamo, gracias. Entonces se separa y es mucho más grande. ¿Por qué? Porque el sistema olfativo también es un sistema protector. Porque imagínate comer comida cruda o podrida para un neandertal.
Claro. Me acordaba cuando era cabro chico y me acuerdo que tenía que comer, que era como acelga. Me la comía tapándome la nariz y comiendo para tomar. Así. Ah, como las guatitas que No, las guatitas, que me iban a tapar la nariz. Imagínate que esa emoción nos llevó a una reacción corporal y una reacción de protección. ¿Ya? De asco, claro. Entonces, Por eso el asco es una de las emociones básicas que está relacionado con el olfato para proteger. es una reacción refleja. Claro. Entonces, el olfato, además de estar instaurado dentro de un sistema dentro del cerebro, porque el sistema límbico es un sistema de varias estructuras anatómicas que cumplen distintas funciones. ¿Y esas funciones cuáles son, Laura? A ver, primero hay que considerar que tenemos, en términos de órganos, está la amígdala, La amígdala, donde están las emociones, ahí se procesan las emociones básicas, las de sobrevivencia. El miedo, el asco, ya... La sexualidad. Sí, la sexualidad como pulsión. Como funciona. Pero después viene, no me acuerdo, está la amígdala, está el hipotálamo. El hipotálamo es el que genera la memoria de la emoción. Volvemos la interpretación. Sí. Sí. Porque Entonces, como toda final es memoria tiene una emoción asociada. Nosotros no somos un disco duro del computador que grabamos datos, sino que nosotros generalmente grabamos datos asociados a una emoción. a una emoción, claro. Y ahí tenemos como 4 o 5 emociones básicas. Es como haber visto la película intensamente. Tenemos la rabia, tenemos el miedo, también tenemos el asco, tenemos la tristeza. O sea, la alegría. Y después se genera como una variedad o un abanico más grande donde están los sentimientos, que es lo que habla también Lau, que hay como un recuerdo. O sea, involucra una vivencia de algo, un estímulo que genera una vivencia y uno va generando como matices de las emociones básicas. O sea, que para que lleguemos a esto, el sistema límbico lo que almacena, por decirlo así, porque no es un almacenamiento como nosotros pusiéramos un frasco en una alacena, en una cocina, sino que lo que almacena o lo que procesa serían la memoria, las emociones y los reflejos. Y los reflejos, claro. Por lo tanto, todo lo que nosotros somos, que son estas tres cosas, son parte del sistema límbico, y lo que tiene conexión directa desde el medio externo, directa te digo por el sistema de la ¿cómo se llama esto? Las astas olfatorias, el bulbo olfatorio, el núcleo olfatorio, el nervio olfatorio, el núcleo olfatorio, es a través del sistema límbico. Entonces la relación es directa, es completamente directa. Entonces por eso nosotros tenemos muchas veces como especie patrones que son estereotipados o reacciones estereotipadas. Por ejemplo, en el caso de una memoria feliz, muchas veces está asociada al calor, a la playa, a los cítricos, a los dulces, a cosas por el estilo, cosas que nos satisfacen porque tenemos circuitos que son comunes, pero también tenemos alteraciones. Y esto mismo pasa con el tema del dolor en general. Nosotros tenemos circuitos que son comunes, tanto para las sensaciones olfativas, pero también para las sensaciones de dolor. Nosotros tenemos reflejos estereotipados para las sensaciones de dolor, y esos reflejos muchas veces se ven alterados, ya sea por condiciones como enfermedades. En el caso de la fibromialgia hay una alteración que todavía no se ha descrito bien. O sea, claro, es un síndrome de sensibilización central donde hay un estímulo que es interpretado de una manera aumentada a nivel del dolor, porque la interpretación es más dolorosa que otras personas. Pero eso tiene un motivo. Tenemos el sistema nervioso central, que es el que comanda esa interpretación, pero eso también viene del sistema nervioso autónomo, del simpático y parasimpático,
para que las personas que nos están escuchando, el simpático se activa cuando la persona siente una amenaza. El mecanismo de huida o de amenaza frente al ambiente, ¿sí? Y el parasimpático se activa cuando por justamente contrarrestar y generar un elemento de calma o de tranquilidad, de que está todo bien. En el caso de las personas con fibromialgia, el simpático, que es el que regula la amenaza, está constantemente prendido. Entonces están como en un modo de hipervigilancia, que en cualquier momento va a quedar la cagada, ¿sí? Entonces el estímulo de dolor se interpreta de una manera más aumentada, producto de una cantidad de situaciones que ha sido tanto biológica como psicológicamente generada de esa forma. No sé si se entiende. Sí, de hecho, pero claro, y en el caso de la fibromialgia, por eso ocurren en tanto desconocimiento, porque lo que nosotros conocemos es que a nosotros el dolor no nos viene inmediatamente cuando nosotros estamos con un sistema simpático elevado, sino que es cuando el parasimpático, que es el otro, que es cuando llega la calma, es cuando aumenta su volumen de actividad. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que el ejemplo del ejercicio, tú haces ejercicio y empiezas con y cuando a ti te duele y tienes esa satisfacción de generar encefalina para disminuir el dolor, es después, a la mañana siguiente. Sí, tal cual. O te cortas, no te diste cuenta y es cuando recién te ves el dedo que te duele. Y claro, es como la adrenalina, ¿no es cierto? Es como que finalmente hay un elemento que bloquea que en ese momento uno experimente dolor como para poder sobrevivir o terminar la acción, y posteriormente cuando, como dices tú, viene el parasimpático, la calma, y recientemente como uno puede experimentar lo que ocurrió. O la pasa todo. Términos regulares, entre comillas, muy entre comillas. Nosotros cuando estamos con el simpático, con esta exacerbación, con esta inyección de estamina activada, o Stimpack, que le llamo, todos estos neurotransmisores sirven para protegernos. Todas estas encefalinas, todos estos cannabinoides también, que son neurotransmisores que nosotros generamos también. Nosotros tenemos cannabinoides no solamente de manera externa, exógena, sino que de manera interna también generamos endocannabinoides. Y esos endocannabinoides los ocupamos como analgésicos, de manera antiinflamatoria y analgésica, y son neuroprotectores también. Bueno, por eso la marihuana, que tiene cannabinoides, se le saca el efecto del THC, que es lo que genera como este efecto alucinógeno o recreativo, y tiene un efecto, el CBD, como le dicen, tiene un efecto analgésico. Sí, también. Terapéutico. A tocar ese tema porque, por ejemplo, claro, son temas que son sustancias que son competitivas. Es como los volúmenes simpáticos y parasimpáticos, son temas competitivos. Entre más se eleva uno, más disminuye el otro. Entre más se eleva el otro, más disminuye uno. En sistemas que están alterados, algunas veces los dos están en un volumen alto. En sistemas que están deprimidos, los dos están en un volumen bajo. Bueno, lo que hablábamos el otro día, compartíamos los tres, que al final cerebralmente donde se genera el dolor es el mismo lugar a nivel cerebral, a nivel paralelo, donde se genera el placer. Entonces, finalmente, elementos que generan placer contrarrestan la interpretación de dolor, porque queda como un efecto como de la televisión, que como cuando uno pone al final del canal de la transmisión y sale como esta, ¿cómo se llama esta pantalla? Como un ruido segundo plano. Ruido blanco. Ya, pasa lo mismo. El ruido blanco, al final, lo que pasa también, y lo vamos a explicar, que en la medida que, por eso el programa se llama Más allá del dolor, porque en la medida que incentivamos elementos placenteros, también podemos tener un manejo respecto al dolor en sí. ¿Cómo van de la mano y por qué van de la mano? Eso, una cosa va a la otra, positivo y negativo, como lo que estaba explicando recién, pero eso se me vino a la mente.
Claro, entonces, bueno, estas son todas las cosas que queremos tocar en este podcast, que va a tener varios capítulos, pero también va a tener esta interacción que nosotros le llamamos, que es una interacción que vamos a estar creando para ustedes, pero también para nosotros, para tener un feedback de ustedes, un feedback constante, y también ser parte de la ayuda sobre temas sobre el dolor, sobre patologías también, algunas las vamos a ir tratando. Nosotros vamos a tener la responsabilidad, en este caso, de poder escucharlos también, y tener el criterio también de ver cómo se pueden ayudar, cómo los podemos ayudar también. Entonces, todo esto lo vamos a ir desarrollando capítulo a capítulo, vamos a tener temas y nos vamos a ver en los próximos capítulos, a cualquier, independientemente de la plataforma donde nos estés viendo, te vas a poder comunicar con cualquiera de nosotros. Así que yo creo que vamos a cerrarlo ahora sí. Ahora sí o sí vamos a cerrarlo para este Que sea doloroso. Hola. El elemento placentero de que lo vamos a hacer la próxima semana, así que es un dolor que genera satisfacción de alguna manera. sí. ¿Cierto? Bueno, yo quiero sumarme a las palabras de Lau, como me siento muy afortunado de Y adolorido. compartir y adolorido al mismo tiempo por estar compartiendo este espacio con ustedes. Pero nada, contento, porque yo creo que es un espacio que muchas veces se deja de hablar, como desde dónde se aborda el dolor. Y la idea es que también, a la medida que va pasando el espacio, la idea también es poder tirar la talla y ver como el componente tragicómico también de algunas situaciones, que es parte de la vida también, lo tragicómico. Cada cosa trae su aprendizaje, y también es importante poder saber reírse de uno mismo cuando ocurren ciertas situaciones dolorosas. Eso también ayuda, es terapéutico. Bueno, eso, vamos a ir trabajando distintos temas, así que bacán que tengamos la interacción de ustedes, van a ser un insumo fundamental. Y nada, pues eso, Y sí, la idea también es eso que decía Mauro, de que nos puedan ir escribiendo, contactando, que sea dinámico, que la plataforma en la que lo subimos también nos puedan escribir, y tenemos como una especie de pauta de lo que vamos a hablar, pero también se va a ir modificando dependiendo de qué intereses tengan ustedes, siempre pensando en poder aportar desde distintas aristas a esta temática para poder darle un poco la vuelta de ya sea el aprendizaje, el entendimiento, el placer, no quedarnos como con el mal gustito, sino darle algo más cómico también. Y los dejamos invitados también, si es que quieren contactarnos de manera directa. Mauro, que es especialista en la fibromialgia, Lautaro y yo, que somos especialistas como asesores de bienestar con los aceites esenciales. Y eso, nos vamos a estar viendo la próxima semana, el siguiente capítulo. Así que cuídense mucho, que estén bien. estén bien, del corazón.